Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día entramos a la lección número 27. Esta lección número 27 también sucede en Capernaum. Acordemos que muchos de los sucesos están en Capernaum y Galilea. Y lo que vamos a estudiar hoy día aparece en el libro de Mateo, Marcos y Lucas. Marcos solamente tiene la situación de Jesús acusado de blasfemia, solamente en Marcos. En los otros dos aparece prevención a los que buscan señales y su madre y hermanos vienen a verle. Hoy día vamos a pasar estos tres puntos: Jesús acusado de blasfemia, que aparece en los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas; prevención a los que buscan señales y su madre y hermanos vienen a verle. Y esos dos últimos aparecen en Mateos y Lucas solamente. Vamos a hablar hoy día del libro de Mateos, capítulo 12, del versículo 22 en adelante. ¿Ya? Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle de su dirección y de su gracia. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, un estudio más, una lectura más de tu palabra, que es hermosa cada día. La encontramos bella y especial. Te conocemos a través de ella y sabemos y entendemos, Señor, qué es lo que desea y quiere de nuestra vida, la enseñanza, cosas que en nuestra vida deben ser corregidas. Bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a entrar al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 22. Y vamos a leer de la siguiente manera. Dice así: una casa dividida no permanecerá. Una casa dividida no permanecerá. ¿Ya? Entonces, capítulo 12, versículo 22 de Mateo: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Oiga, esto sí que ya se complica bastante. Un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Le sanó, estaba endemoniado, pero le sanó, y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. El término sanó, acá sale como riqueza literaria, comparece terapia y terapéutico, originalmente servir de manera sencilla, tal como hacen los sirvientes domésticos que atienden a los miembros de una familia. En vista de que sus deberes incluían el cuidado de los miembros enfermos de la familia, la palabra tomó connotación médica, ¿ya? En el sentido de atender, sanó, de atender, de cuidar y proveer para la persona enferma. De ahí que la palabra llegó a significar sanar, restaurar, salud, curar. ¿Ya? Entonces, sanó también comparece como terapia y terapéutico. Si aparece esta palabra. Bien. Sucede un milagro maravilloso, un endemoniado ciego y mudo, y Jesús hace un milagro muy especial. Ahora él ve y encima habla. Imagínense cómo está la multitud ahí. ¿Ah? Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será aquel hijo de David? Más, los fariseos al oír decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y vi Satanás, y si no es vi, y sí, no lo estoy diciendo permanente,
Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo recoge, no desparrama. Aquí vamos a empezar a ir a la ayuda, ¿ya? Me dice la ayuda del concerniente a Belcebú. Y eso me lo marca el versículo 24. Como es obvio que ha tenido lugar un milagro, la única alternativa de los fariseos es desacreditar la fuente de la autoridad de Jesús. Y aquí a veces entramos en problema y a situaciones bien críticas. Cuando a veces suceden milagros de parte del Señor y uno queda a la expectativa. Y muchos dicen, no, eso no es del Señor. Y ahí es donde tenemos que tener un cuidado. Si Dios está obrando de parte de Dios, sí, algunos también, y sí nos marca que también el diablo puede hacer milagros. Sí, también puede ser milagros, pero tenemos que entender cuando es de parte de Dios, no negarnos a eso. O callar nuestros labios y observar y decir, bueno Señor, si es tuyo, amén. Si no es tuyo, sácalo a la luz. Nada más. Pero a veces nos ponemos a hablar de más y estamos chocando con lo que es de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener un cuidado. Es como hay una situación que a veces se levantan calumnias contra pastores, contra hombres del Señor, y nosotros también nos colocamos en la fila. Sí, no, ese no era siervo del Señor, todo esto. Pero tampoco nos hemos colocado en un plan, no será plan del enemigo, de destrucción para su vida, para acabarlo, para pisotearlo, para menoscabar su ministerio. Y uno cuando piensa eso dice, ándale, capaz que yo esté echándole más leña al fuego. Entonces uno tiene que tener un cuidado, y un cuidado en este sentido de que si es de Dios va a prosperar. Si no es de Dios, Dios va a sacar las cosas todas a la luz. Todas las cosas a la luz. Ahora, concerniente a la sanidad, oiga, hay hermanos que ahí donde tenemos que tener un cuidado. Hay hermanos que se amarrean y todo lo demás, y hacen a veces, algunos hacen un tremendo show, y además encima le hacen, hagan gimnasia, haga esto. No sé, en algunos el Señor se manifiesta de una manera increíble, en otros también, y en otros nosotros decimos, vaya, ¿qué pasa? Entonces uno dice, ahí uno solamente queda pensando y también observando. Lamentablemente a veces yo personalmente soy como medio crítico porque a veces veo cosas y digo, me tinca mal. Pero ahí la palabra nos enseña que uno debe aprender a discernir y nosotros entendemos la voz del Padre. Y cuando hay cosas que son, ya cuando nos resultan media raras y suena la alerta, tengamos cuidado. Pero aquí hay una intención neta, ellos vieron un milagro asombroso y maravilloso. Un endemoniado que es sanado, le da la vista y puede hablar. Era ciego y mudo, y ahora hay un milagro, pero que la evidencia uno puede decir, no. ¿Pero qué dijeron los fariseos? No, por Belcebú está sanando a los enfermos Jesús. La ayuda me sigue diciendo en este dramático encuentro,
del 25 al 29, en este dramático encuentro con los fariseos, ya no están criticando, ya no hayan por criticarle por el sabbat, sino están criticándole que está echando demonios y sanando por Beelzebú. Entonces, no encontraron una mejor fórmula. Entonces, en este dramático encuentro con los fariseos, Jesús redefine el significado del reino de Dios y muestra lo absurdo que es atribuir la expulsión de demonios al poder de Satanás. Por el contrario, los exorcismos demuestran la penetración del reino de Satanás por el reino de Dios en Jesús. El atar al hombre fuerte y saquear su casa fue seguido por la crucifixión y resurrección de Jesús. Ahora es propagada por la Iglesia y hallará su consumación en los acontecimientos de la era por venir. ¿Ya? No puede estar peleando Satanás por sí mismo, ¿no es cierto? Y Cristo ha dado la autoridad ¿a quién? A la Iglesia. ¿En qué? En expulsar y echar fuera demonios, en sanar enfermos, en ser instrumentos en la mano del Señor. El versículo 25, la repetición de la palabra dividido en los versículos 25 y 26 revela lo absurdo de la imputación. Jesús no dice que la ruptura del reino de Satanás ocurriría debido a las disensiones o divisiones internas. No. Sino por el ataque desde afuera del más fuerte sobre el menos fuerte. Ahora, el más fuerte, ¿quién era? Era Jesús. ¿Y a quién estaba preparando? A sus discípulos. ¿Ah? Y os doy potestad y autoridad. Entonces, Jesús también prepara a sus discípulos y también la enseñanza pasa a la iglesia. Satanás no tiene conflicto dentro de sí mismo como su reino. Él maneja su reino. Pero se encuentra con un reino más fuerte que es el reino de Dios. Y el reino de Dios le hace batalla y el más fuerte es el reino de Dios. El más débil es el reino de Satanás. En ese sentido está marcando una gran diferencia. ¿Ya? En el versículo 28, el milagro fue realizado por el Espíritu de Dios como señal de la presencia del reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Y el reino de Dios me marca que pelea fuertemente contra el reino de Satanás. ¿En qué sentido? En expulsarlos de las vidas, en sacarlos de territorios. Para ellos son sus territorios, son sus vidas, pero Cristo los saca y los despoja. Ellos son los que atormentan y Cristo los saca, los expulsa para que no sigan atormentando. Los vence y ya no pasan a ser su territorio, pasan a ser propiedad del Señor. Son bendecidos bajo el Señor y ellos no se van a poder acercar si es que la persona no le da paz. Si uno le da oportunidad, se van a aprovechar. Y eso sale concerniente a estos versículos. Ya, acá me sigue avisando del 31, el pecado imperdonable. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Gran blasfemia. No podemos hablar contra quién, contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable, la ayuda acá me marca y me dice, se define como atribuir constantemente la obra del Espíritu Santo a Satanás, es blasfemar. No lo hizo Dios, lo hizo el diablo.
Ahí donde tenemos que tener un cuidado. No lo hizo el Señor, no, lo hizo el diablo. No es del Señor. Y ahí estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces, el pecado imperdonable se define como atribuir constantemente la obra del Espíritu Santo a Satanás, sabiendo claramente que es de Dios. Todo pecado puede perdonarse, y lo será cuando haya arrepentimiento sincero. Incluso la blasfemia o profanar el nombre del Señor, de alguna forma, puede perdonarse cuando se busca el perdón de Dios. Sin embargo, la blasfemia contra el Espíritu Santo atribuye a Satanás lo hecho por Dios, algo imperdonable. Estar contra Jesús de esta forma exige saber exactamente lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo. ¿Por qué haría alguien eso? Sencillamente por admitir que los milagros provenían de Dios. Sencillamente porque admitir que los milagros provenían de Dios exigiría reconocimiento y seguir a Jesús como Mesías, abandonando así su propio camino. Entonces, tenemos que tener un cuidado ahí, como aquí estamos hablando de los fariseos, que de una o de otra forma buscaban negar al Señor, de una o de otra forma. Hoy día podemos ver quizás hermanos que estuvieron con nosotros y después blasfeman contra el Espíritu del Señor y blasfeman contra lo que es la iglesia, y uno dice, ándale, estaban con nosotros, eran de nosotros. ¿Se dan cuenta? Y muchos ahora después hablan contra el Espíritu Santo. Es tan increíble que conociendo mucho la doctrina, conociendo después no, el Espíritu Santo no es Dios. Complicado. Entonces, en ese sentido hay que tener un cuidado. Blasfemar con lo que el Espíritu está haciendo y atribuírselo a Satanás, tengamos un cuidado. Por eso, a veces hay que ser un poquito más detenido pensar. Es como aún las profecías, te dice la palabra del Señor que debemos de escudriñarla. No siempre negarla, no, debemos de escudriñarla. Y retener lo bueno y desechar lo malo, si es que hay malo. Pero siempre hay que tener un cuidado. Siempre hay que tener un cuidado, ¿ya? Entonces, ese es el pecado imperdonable, blasfemar contra el Espíritu de Dios. Y vamos a avanzar, dice por subtítulo del 33 hasta el 37, porque por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto se conoce el árbol. Dice el 33, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce porque por el fruto se conoce el árbol. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es como decir, ¿cómo podéis hablar de Dios cuando no entendéis el mover de Dios? Cuando no entendéis las obras de Dios, cuando no podéis y queréis estar peleando contra lo que Dios está manifestando. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro
del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tengamos cuidado con lo que decimos. Palabras ociosas. Es decir, ya no hay que decir, abro cualquier tontería. Y esas tonterías serán tomadas en cuenta en el día del juicio. Es más, son tan tontas nuestras palabras, o a veces para ser insoportables para otros, hay personas que quieren ser insoportables para los cristianos, que hablan contra el Evangelio y hablan palabras sin sentido para sacar de las casillas a las personas. Todas aquellas palabras ociosas que hable el hombre, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Tú lo dijiste, pero no que tú lo dijiste, sí. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y ahí viene, es lo cierto, es lo claro. Esto no habla solo, ¿no? Yo no estoy acá pensando otra cosa y esto habla otra cosa. No. De lo que pienso, hablo. De lo que hay en mi corazón, de lo que hay en mi mente, es lo que uno habla. Y si uno está enojado, va a expresar las palabras de enojo a través de sus labios. Van a salir aquellas palabras. Todo lo que uno piensa sale a través de nuestros labios, de nuestra voz. Entonces, no, que yo lo dije nomás, pues lo dije sin saber, lo dijo. Lo dijo, ese es el problema, lo dijo. Y toda palabra, y habla de palabra ociosa, palabras tontas, sin sentido, palabras que la dijo porque no había qué cosa decir, esas serán tomadas en cuenta. Y a través de eso uno es conocido. De lo que uno habla es conocido. Si usted habla con personas que les gusta leer muchos libros y todo, tiene buenas palabras, leen, hablan muy bien y pueden comentarle muchas cosas de lo que tiene historia, imaginación, de tanto que lo que ha leído y van expresando de lo que van leyendo y asimismo con otras personas, de lo que, no sé, fanático de su pega, tiene áreas que le llaman mucho la atención, la estrella, no sé, va a hablar de eso abunda, porque está eso en su mente, eso está en su corazón. De eso mayormente son sus mayores temas. Pero de aquellos que no tienen tema y solamente hablan cabeza de pescado o palabras ociosas, esas van a ser tomadas en cuenta. Bien, voy a ir. Voy a tener que seguir avanzando. Dice la ayuda acá del 33 al 37. Esta analogía demuestra que la blasfemia no fue una mera expresión. No fue una mera expresión fortuita, sino una expresión del corazón. Por Belzebú lo he hecho, para decirle algo. No. Ya se había pensado, ya se dijo la intención, no es una palabra al aire. Se dijo, la palabra se dijo y es porque ya estaba dentro. Es como, mire, la persona que quiere matar a alguien no la mata solamente cuando disparó la persona murió. Ya estaba planificando eso de querer matar a alguien cuando ya fue a buscar el revólver, cuando cargó el revólver. Ya estaba todo maquinado. Quizás en el camino puede arrepentirse, puede pensarla, todo, pero ya había una estaba aquí una maniquinación, ¿no? Ya va a tener que cambiar la palabra. Aquí ya estaba todo en el pensamiento, ahí sí suena mejor. Estaba todo en el pensamiento. Estaba todo ya hecho y solamente después lo ejecutó. Entonces, cuando le dice por Belzebú, es que ya tenían todo planificado, ya estaba ese pensamiento en el corazón. Entonces, no es una mera expresión fortuita, ¿ya? Ahí lo está marcando.
Después vamos a seguir leyendo. Dice, los escribas y los fariseos piden una señal. Y dice de la siguiente manera, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver señal de ti. Maestro, deseamos ver de ti señal. Al revés. Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Y quién le dijo eso? Mire, de los escribas y fariseos. Tremendas cosas que Jesús estaba haciendo, pero querían seguir viendo señales. No, eso no es tanto Dios. Nunca lo habían visto, pero nada, eso no es nada. Queremos ver señal. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Jonás solamente predicó, no hizo señales, milagros, no nada, pero Nínive creyó. Cuando habla de Jesús que el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando muere, Él desciende a las profundidades. ¿Ya? Y Nínive cree a la predicación de Jonás. Versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Es decir, ellos hicieron tremendo esfuerzo. Se arrepintió toda la ciudad sin señales. Y una mujer que viene, la reina del sur, que da tremendo viaje solamente para escuchar sabiduría. Sabiduría. Bien, vamos a ver qué dice. Los versículos de 38 a 39. Otra evidencia de la ceguera y oposición de los líderes religiosos en la demanda a Jesús para que éste desplegara sus poderes sobrenaturales, a fin de acreditarse así como el Mesías. Ellos ya habían sido testigos de muchas de las señales. El problema no era la ausencia de ellas, sino su propia incredulidad ante Dios. Más tarde rechazaron inclusive la mayor de todas las señales, la de la resurrección. No, tampoco la creyeron. Acá también me habla de lo mismo, me dice, a pesar de tantos milagros, curaciones, liberaciones, de una posesión demoníaca, los fariseos querían otra señal. No buscaban la verdad, sino enredar, como hacía con frecuencia. Jesús dio un nuevo significado a un simple acontecimiento histórico con el que sus oyentes estaban familiarizados. La asombrosa liberación de Jonás del gran pez, después de 3 días se presentó como una precursora de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús al tercer día. Al tercer día. Y vamos a seguir avanzando. El retorno de un espíritu inmundo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. ¿Ya?
Cuando sale de un hombre, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿No quieren entender? ¿Ah? Están viendo milagros y señales, no lo quieren entender, va a ser peor el castigo. Es decir, van a tener peores consecuencias. Y también Cristo está marcando 2 cosas de lo que le va a pasar a ellos por su incredulidad. ¿Ya? Ellos estaban siendo sanos, liberados y todo lo demás. Pero iba a venir quizás después de esto una gran cantidad de mayor enfermo, mayor dificultad por su incredulidad. Pero también nos está marcando qué pasa cuando hay una liberación, una expulsión de demonios. Debemos de cubrir aquel lugar, debemos de llenar aquel lugar, debe de ser lleno de la presencia del Señor, debe ser dominio del Señor. Por eso uno tiene que tener cuidado. Hay personas que vienen del mundo, están en esta situación de liberación, uno la libera, pero es muy aconsejable que puedan asistir a la iglesia, que puedan participar, porque si no van a tener una peor consecuencia. Una peor consecuencia. Cuando uno, a veces me ha tocado a mí hogares que hay maldición y todo lo demás, yo primero pregunto, Señor, ¿qué hago? Y muchas de las veces Dios no me deja ni orar por ellos. Y yo digo, bien, venía a ver, listo, y me retiro. ¿Por qué? No es para, es peligroso, no es para todos. No sé si entienden este sentido. Si ellos nos llevan a una conducta, a una vida cristiana, y uno ora por el hogar, pues pasan peores consecuencias. Y esto no es, ya, manden a buscar a alguien y que venga y ore, ya, listo, y esto se arregla y seguimos haciendo lo que queremos. Tiene que haber cambios y arrepentimiento, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que suceder. Y después viene la otra situación. Para ir terminando, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquí hay, podemos ver 2 situaciones o muchas situaciones. Jesús estaba hablando, estaba expresándose a los demás. Quizás con la forma como se lo dijo, porque parece que todos escucharon la voz, oye, tu mamá te está buscando, tu mamá y tu hermano quieren hablar contigo. Estaba en la mejor de la enseñanza. Todos atentos y viene alguien quizás a interrumpirle, quizás a cortar. En el momento preciso, mejor, donde estaban todos ahí, escuchando atónitos, tu mamá te busca. Es cortar todo, ¿no es cierto? Te busca tu madre. Le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablarte. Respondiendo él al que le decía esto, ¿ve? No es que se lo vino y se lo dijo quizás prudentemente, no. Quizás se lo dijo a todo grito, te busca tu mamá, tus hermanos te buscan. Quizás no estaba muy prudentemente la petición. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano y hermana y madre.
Claro, nosotros vemos quizás algunos, no, que Jesús no tenía que haber respondido así, a la situación de la mamá pero fue quizás la interrupción. Mientras él aún hablaba a la gente, llega quizás, esta persona sin una prudencia, sin quizás acercarse al oído, hablarle, o de hablar a uno de sus discípulos, no, llegó y cortó. Y Jesús expresa aún, aprovechando esa oportunidad, aprovechando ese momento de marcarlos también a ellos como una enseñanza. Ustedes son mi madre, mis hermanos, pero si hacen la voluntad de mi Padre. ¿Ya? Llenó aún ese espacio. Para ir terminando, dice, Jesús no renuncia a su familia, sino que extiende su círculo familiar para incluir las relaciones espirituales. ¿Ah? Somos una familia más grande. No tengo solamente y acá algunos alegan, no, si no, Jesús no tuvo hermanos. Sí, tuvo hermanos. Tuvo hermanos, y lo dice claro, tu madre y tus hermanos están fuera. No, los discípulos estaban ahí, ¿no es cierto? Pero afuera estaban su madre y su hermano. La otra ayuda me dice, Jesús no estaba reduciendo la importancia de los vínculos familiares. Tampoco estaba dejando de ser cariñoso y atento con su madre y demás familiares. Más bien, estaba presentando una categoría totalmente nueva del compromiso espiritual. Él sabía que debía dar prioridad a hacer la voluntad del Padre. ¿Estaba en un momento preciso? Sí. Quizás le dijeron al menos indicado, oye, avísenle que llegó la mamá y el papá. Y oye, Jesús, te busca tu mamá y tu papá. No, tu mamá y tus hermanos. Qué curioso, dice mamá y hermano, no papá. Y acordemos que en la historia pues no sabemos qué pasa con José. Pero Jesús aprovecha esa oportunidad y extiende y agranda a su familia. ¿En qué sentido? A los que hacen la voluntad de mi Padre son mi familia. Oh, qué hermoso. El Señor les sea bendiciendo. No me largo más, si no, no van a haber más estudios. El Señor les bendiga.